Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Bienvenidos todos a un nuevo programa de La Verdad Presente. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos acompañen y que juntos podamos estudiar un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de salvación, un mensaje que en realidad es verdad presente para este tiempo. Es el tiempo en que necesitamos comer el pan sólido, tiempo que nos dediquemos a escudriñar, nos aboquemos todos a escudriñar la palabra de Dios en todos estos temas que nos puedan ayudar a nosotros a crecer espiritualmente. Les comparto a ustedes al pie de la pantalla el sitio web y el canal de YouTube, que son los medios donde usted nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo. Recuerde que solo ocupará cualquier medio de comunicación y una red de internet para que usted se enlace y ya sea en vivo o sea en diferido, usted pueda ver este programa y que juntos podamos ser edificados por la impartición de la palabra de Dios. Vamos a tener una ofrenda musical. Promesa dulce, yo vendré, dice Cristo. Dulce, yo vendré y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansioso esperaré. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor, mi Redentor. Jamás la muerte turbará.
Promesa dulce, yo vendré. Esa promesa está inscrita como una gran promesa en la Biblia. Una bendita promesa que está allí incrustada en la palabra del Señor. Y si es palabra de Él, si es promesa de Él, se cumplirá. Seguramente se cumplirá. Muy pronto veremos el cumplimiento de esa promesa. Vendré otra vez. ¿Dónde está esa promesa? San Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Él promete que va a venir a redimirnos, a llevarnos al cielo, a la patria celestial. No porque tengamos méritos, sino porque ya los méritos los hizo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y podemos reclamar nosotros esos beneficios yendo a Él, a sus pies, a reclamar esos beneficios, a reclamar esa expiación, a reclamar los derechos, los beneficios de la sangre de Jesús para que nos cubra de todo pecado, porque nosotros somos realmente trapos de inmundicia. No hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo. Ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer en este mundo puede capacitarnos, nos puede colocar en la dimensión de ser justos delante del Padre. Solamente por la obra redentora de Jesús, con su ministerio santo, la ley demanda una obediencia perfecta a los mandamientos. Sin embargo, ninguno de nosotros lo puede hacer. Nadie puede presentar una obediencia perfecta. Solo Cristo, que vino, despojándose de su divinidad, se hizo hombre a poder obedecer en nuestro lugar, a poder ser muerto en nuestro lugar. Resucitó, ascendió al Padre, y con eso Cristo recibió todo ese ministerio de Jesús. Lo bendijo, lo santificó, lo glorificó y envió los dones a toda la tierra para que ese anuncio, ese gran anuncio de toda la vida, de la expiación, el ministerio de intercesión de Jesús, pueda anunciarse a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, y se les comunique que hay espacio, hay lugar, hay una oportunidad para que toda persona que se acerque a Jesús, que ruegue por el perdón de sus pecados, pueda alcanzar salvación. Promesa dulce, yo vendré. Anhelamos ese día cuando seamos liberados del pecado, seamos libertados por completamente de este mundo que solo nos da tristezas, problemas, dificultades. Sin embargo, gracias a Dios por el don de la vida, porque nos permite cada día ir luchando, perseverando en el camino de la salvación. Vamos a tener una oración. Les invito para que me acompañen y elevemos una plegaria. Oremos. Cariñoso buen Dios, estamos agradecidos, Señor, porque la deidad completa se ha colocado en la posición de poder bendecirnos, y te damos gloria por eso. Al ser bendecidos para poder impartir tu palabra, para poder alimentarnos de tu pan de vida, para poder compartirlo con otras personas que están viendo esta programación en cualquier parte del mundo. Bendícelos, bendice su familia, sus proyectos, sus anhelos, sus sueños. Bendícenos a nosotros y permite que nos acompañe el Santo Espíritu de Dios para que nos pueda guiar a toda verdad en el estudio de tu palabra. Que podamos salir llenos de la santa palabra. Pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Este programa de la verdad presente es tan importante porque podemos escudriñar una verdad que es para este tiempo.
Y en esta oportunidad vamos a seguir con nuestro seminario, con nuestro estudio sobre el libro de Daniel. Hemos estudiado ya, usted puede encontrar estos temas en los sitios web, están los mensajes allí. Hemos estado estudiando desde el capítulo 1 hasta ya el capítulo 6. Y hoy, en esta oportunidad, vamos a comenzar con un capítulo que es completamente fascinante, un capítulo que está lleno de grandes verdades, de grandes cosas que podemos encontrar allí para nosotros, unas grandes verdades, son fuertes, son difíciles de digerir para muchos, pero que nos toca a nosotros poder examinarlas y aprender de ellas para saber dónde estamos ubicados. Si en realidad estamos ubicados en el mejor lugar, me refiero a el lugar donde adoramos a Dios, si estamos en el verdadero mensaje. Vamos a estudiar el capítulo 7 que comprende la visión de Daniel de las bestias, donde describe también el cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? ¿Qué sistema representa? Si está realmente tipificado en el Antiguo Testamento este sistema de Babilonia espiritual que se va a levantar en estos días y que está haciendo un trabajo de engaño. ¿Será que aparece ya en el Antiguo Testamento? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde son o cuáles son las características que este sistema tiene para poderlo identificar? Y vemos cómo aquí en el libro de Daniel hemos encontrado historias que están tipificando lo que va a pasar en el tiempo del fin. Y también Apocalipsis capítulo 13 está conectado con este capítulo 7 de Daniel, donde allá en este capítulo 13 y así como Daniel el capítulo 7 detalla que este sistema va a perseguir a los santos, va a obligar a los que se rehúsan a adorar falsamente a Dios, porque lo que va a hacer ese sistema es que va a mezclar lo verdadero con lo falso. Va a ser una mezcla extraña que al final no se va a poder consolidar, pero que va a querer obligar a los santos fieles de Dios, a los hijos de Dios, a obedecerlo, a declinar de sus principios, de sus creencias, para que se plieguen a el nuevo sistema falso de adoración que va a querer implementar en todo el mundo. Pero los hijos de Dios no se van a poder extraviar. Conocen muy bien lo que dice la Biblia, y para conocer muy bien lo que dice la Biblia tenemos que dedicarle tiempo para el estudio. Si no lo hacemos, realmente estamos perdidos. Vamos a ser engañados fácilmente con el enemigo. El enemigo nos va a engañar fácilmente de muchas formas. Está tendiendo trampas en todo el mundo y lo va a hacer mucho más. Hay muchos que están con su fe sometidos o expuestos, apoyados en los milagros. Pues le cuento una noticia, el diablo le va a traer entonces milagros hasta para tirar para arriba. ¿Por qué? Porque él también tiene poder para hacer milagros. Nuestra fe no tiene que estar cimentada en milagros. Nuestra fe no tiene que estar cimentada en pastores, en líderes, en sacerdotes, en ministros, en nadie. Solamente en lo que dice Jehová en su santa palabra. Es allí donde encontramos la verdad pura, la verdad genuina, en la Biblia, solamente en la Biblia, en ningún otro libro. No permitamos que nuestra fe se base en opiniones personales, en conjeturas de los hombres. Tiene que estar apoyada nuestra fe en un así dice Jehová. Y de ahí tenemos que depender de nuestra vida espiritual.
este tema que vamos a estudiar del capítulo 7, que comprende 3 estudios, yo espero que nadie, absolutamente nadie, como persona se vaya a sentir ofendido, criticado directamente, denigrado, no. Ese no es el objetivo. En realidad, la Biblia no habla de personas individuales. No habla de personas, habla de sistemas falsos de enseñanza cristiana. Dios ama a la persona, pero aborrece los sistemas, porque enseñan mentira, algunos. Entonces, debemos nosotros de empaparnos en lo que dice la Biblia, nada más. Y sabemos de que Dios, si usted es parte de alguno de ellos, Dios le ama entrañablemente y le hace un anuncio a usted en el capítulo 18, versículo 4 de Apocalipsis, no lo vamos a leer, pero está haciendo un llamado Dios a todo su pueblo que está disperso en todos esos sistemas falsos de religión, a que salgan de Babilonia, que vengan a formar parte del pueblo que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús, porque si no, van a ser objeto de las plagas. Las 7 plagas postreras, que están detalladas en Apocalipsis capítulo 16, y que los impíos las van a recibir, van a ser objeto de las mismas. Terrible condenación, terrible recompensa que van a tener los impíos por desobedecer lo que dice Dios y obedecer lo que dice el enemigo. Las plagas postreras, las 7 plagas postreras, va a ser terrible cuando el sol esté quemando y haga salir llagas a los hombres en la piel. Los ríos se van a convertir en sangre, algo similar a lo que pasó en Egipto. Y así sucesivamente las otras plagas, y que van a traer asolación, van a traer destrucción, muerte a toda la tierra. A toda la tierra. Así que este capítulo 7 nos va a traer todas estas cosas. Hay una visión de cuatro bestias, el cuerno pequeño. Al final de las 4 bestias hay una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos, y ahí sale el cuerno pequeño. ¿Qué hace este cuerno pequeño? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo podemos, lo más importante, identificarlo para saber quién es? Dice el versículo 1, y vamos a leer hasta el 3 en el capítulo 7 de Daniel. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, o sea, estaba acostado Daniel, estaba descansando, estaba durmiendo, y mientras estaba en esa condición, le vino a él un sueño y visiones, dice, en su cabeza. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dice ahora el versículo 2. Daniel dijo, yo miraba en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, aquí Daniel lo que estaba es viendo en la visión de noche, y he aquí dice que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, él lo que estaba viendo es conflagración de las naciones. Eso es lo que estaba viendo Daniel. Porque estamos hablando ya de símbolos, ¿verdad? Luego el capítulo 3 dice lo siguiente. Y 4 bestias grandes, diferentes, dice él ahí, diferentes la una con la otra, subían del mar. O sea,
no se parecían. Si está hablando de bestias, bestias está simbolizando reyes o poderes civiles, reinados. O sea, eran 4 reinados diferentes, de acuerdo a lo que describe aquí esta visión de las 4 bestias. Luego dice que eran diferentes la una con la otra, pero que todas ellas subían del mar. Ahora, vamos a regresar a este versículo, pero quiero que vayamos al capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 15, para ver algo que está relacionado estrechamente con este versículo 3 de Daniel 7. Dice Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué es lo que son las aguas entonces? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora regresemos al versículo 3 de Daniel 7. ¿Qué dice Daniel 7:3? Ahora, ya captando lo que está simbolizando el mar o las aguas, dice este versículo, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de los pueblos, naciones y muchedumbres. Y ahí salían las 4 bestias, o sea, los 4 reinados salían de zonas altamente o densamente pobladas. Eso es lo que están queriendo decir. No están emergiendo estos poderes de zonas deshabitadas, donde no hay gente. No, es donde está la muchedumbre y de ahí se va a levantar este nuevo reinado. Ahora veamos lo que dice el mismo libro de Daniel en cuanto a la simbología de los reinados o de las bestias. ¿Cuál es el símbolo de esto? Porque dijimos que eran reinados, pero ¿dónde dice la Biblia que en realidad son reyes o reinos que se van a levantar? Veamos el mismo capítulo, versículo 17. Y luego ahí mismo el versículo 23. Daniel capítulo 7 siempre, versículo 17 y luego el 23. Dice, estas 4 grandes bestias, mire que está agregando Daniel en este versículo, que son 4 bestias, pero que son grandes bestias. Son 4, ¿qué es lo que son estas bestias? Son 4 reyes. Eso es lo que son estas 4 grandes bestias. Son reyes que se levantarán en la tierra. O sea, son reinados, imperios civiles que se van a levantar para dominar al mundo. Luego veamos el versículo 23. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, las bestias son reinados, son reyes, reinos que se van a levantar en la tierra para dominar el mundo entero. En realidad, esta visión de Daniel, de este capítulo 7, no es otra cosa que no es otra cosa que una ampliación de la visión de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. O mejor dicho, en el capítulo 2, en el sueño del rey de Babilonia, donde se le describe a él la estatua
Porque si nosotros vemos acá, dice que son 4 bestias. ¿Y cuántos metales eran allá en la bestia de Nabucodonosor? Recordamos lo que estudiamos: la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre y el muslo de bronce y las piernas de hierro. Ya los pies, si bien es cierto, tenían barro cocido, pero estaban mezclados con hierro. Tenían que ver, estaba estrechamente vinculado con las piernas de hierro que simbolizaban a Roma. Entonces estaban los mismos gobiernos. Estaba Roma, estaba Medo-Persia, estaba Grecia y estaba Roma. Y entonces aquí describe la visión los mismos reinos, pero ampliando más detalles de estos gobiernos. Entonces es importante nosotros que podamos, al captar bien la imagen del sueño del Nabucodonosor en el capítulo 2, vamos a poder comprender de la mejor forma este capítulo 7 de Daniel, para poder entender el adicional que está registrado en este capítulo. Veamos lo que dice ahora el capítulo 7, versículo 4. Capítulo 7, versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ahora veamos acá que hay algo bien interesante, que esta visión de Daniel fue revelada a él en este capítulo 7, pero cuando reinaba Babilonia. Recordemos que en el capítulo 6 estuvimos estudiando lo que tuvo que ver con Daniel en el foso de los leones, pero el rey era Darío, el Medo. Así que este asunto que está acá, aquí está regresando y comienza diciendo el versículo 1, en el primer año del rey Belsasar de Babilonia. O sea, miren, los métodos de interpretación profética de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o que existen en todo el mundo, son varios. El método ideal y que utiliza la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es un solo método, es el método historicista. ¿Por qué digo historicista? Porque este método empieza a cumplirse en los días del profeta que está escribiendo eso y en el reinado en el cual está. O sea, esta profecía es paralela a la del capítulo 2, solo que le dijimos que en este capítulo 7 esta profecía tiene más detalles abundantes en cuanto a esta visión de parte de Dios. Vemos también cómo aquí comienza a cumplirse, y como dijimos que es paralela al capítulo 2, tenemos que ver allá qué es lo que simboliza cada metal allá para encontrar el significado de estas bestias. La estatua decía que la cabeza era de oro. Luego decía que los pechos y los brazos eran de plata. Luego decía que los muslos y el vientre era de bronce. Y luego las piernas de hierro. Primero, la cabeza de oro, Babilonia. Eso es lo que dice la profecía del Daniel 2. Luego, el pecho y los brazos de plata, simbolizando al imperio medo-persa. Y luego, los muslos y el vientre de bronce, simbolizando a Grecia, y las piernas de hierro. O sea, si estando Daniel con Nabucodonosor, el rey era él, o sea, el imperio que estaba vigente era Babilonia, comenzando en los días del rey Nabucodonosor, en los días de Babilonia. Luego capítulo 7, comienza en los días del rey Belsasar, rey de Babilonia, y comienza esa profecía en el método historicista que utiliza la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Comienza en los días del profeta y termina cuando, hasta la segunda venida de Cristo, con un cumplimiento ininterrumpido, sin paréntesis, sin pausas,
Comienza en los días del profeta y va a culminar hasta en los días de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque como ejemplo vemos en el capítulo 2 de Daniel, tenemos la bestia que al final dice que están las piernas de hierro y los pies mezclados con hierro y barro cocido. Y que al final en esos pies de esa mezcla que es que no tiene ninguna consideración al respecto como tal, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo se le ocurre a alguien mezclar hierro y barro? Es imposible. Pues allí en ese lugar, en los pies de la estatua, una piedra que fue cortada y no de mano. Viene del monte de Sión, viene del cielo. Esa piedra viene y cae en la estatua y la desmenuza, la rompe, la esparce como el tamo. La desaparece por completo. Y la piedra en la Biblia simboliza a Cristo. O sea, lo que va a romper los imperios y los va a quebrantar, los va a hacer desaparecer en la segunda venida de Cristo. Volvemos, método historicista, comienza en los días del profeta, sigue de manera ininterrumpida y se termina el cumplimiento al final de los tiempos. En esta bestia, en esta visión de las 4 bestias y el cuerno pequeño de Daniel, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué otros sistemas hay? Método de interpretación profética. Hay método preterista y hay método futurista. Uno dice, no, estas profecías no se van a cumplir con nosotros en este tiempo, se van a cumplir o ya se cumplieron, el método preterista, ya se cumplieron en un pasado. Así que esto no tiene nada que ver con el presente. Y el método futurista dice, no, esto no se cumple ahorita, esto solamente se va a cumplir en el futuro. En los 7 años de la tribulación, ahí va a salir el anticristo, se va a sentar en el templo de Jerusalén, allá en el Medio Oriente, y ahí la gente va a ser forzada a adorar a la bestia, a la imagen, a que les coloquen el sello de la bestia. Eso es lo que dicen. Así que en esta visión de Daniel del capítulo 7 menciona la primera bestia a un león. Dice que este era un león con alas de águila y que las alas fueron arrancadas y levantadas del suelo y se puso en yesca sobre los pies a manera de hombre. ¿A qué simbolizaba esta bestia semejante a un león? Pues comenzando con las bestias y siendo que el imperio que gobernaba en ese tiempo cuando Daniel recibió esta visión no es otro que el imperio de Babilonia. El imperio babilónico. Ese es el que Dios tomó al león para simbolizarlo, al imperio babilónico. Veamos lo que dice ahora el versículo 5, hablando ya del siguiente imperio, que es el imperio medo-persa. Dice, he aquí otra segunda bestia, ¿verdad? Semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. O sea, el que simboliza aquí al imperio medo-persa es el oso. Ahora veamos lo que dice el versículo 6 acerca del siguiente imperio. Versículo 6. Después de esto miré, dice Daniel, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. A Grecia se simboliza con un leopardo. Un leopardo fue utilizado por parte de Dios para simbolizar al imperio griego. Ahora, ¿cuántas cabezas dice que tenía este leopardo? Dice que tenía 4 cabezas. ¿Verdad? Y estas 4 cabezas, como es el imperio griego, eso está simbolizando
la conquista por parte de Alejandro Magno, pero que este imperio, al empezar a gobernar, no quedó con una sola cabeza al frente, gobernando el imperio, sino que Alejandro Magno luego murió y el imperio quedó dividido en 4 reinos, que fueron los de los generales, los famosos imperios de los generales Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, quienes gobernaron sobre Macedonia, Tracia, Egipto y Siria respectivamente, que es donde se dividió el imperio griego, en 4 regiones. Ahí se basó la división del imperio griego que se levantó después de Medo-Persia. Ahora, veamos el versículo 7, porque tiene una especie de dientes especiales esta bestia que representa a Grecia. Veamos lo que dice el versículo 7. Dice: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Aquí está describiendo Daniel ya la 4ª bestia. Y he aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Esto es clave para entender esto. Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y tenía cuántos cuernos? 10 cuernos. Ahora, hay una similitud aquí. Y quiero resaltar algo bien interesante en este versículo. Menciona que esta bestia espantosa y terrible, según lo describe Daniel, tenía dientes de hierro. ¿Dónde encontramos ese material? ¿Dónde encontramos y en qué parte encontramos ese material en una de las profecías, de las visiones de este libro de Daniel? Pues en la visión del capítulo 2, con el sueño de Nabucodonosor, con la estatua, donde menciona que las piernas eran de hierro. Si las piernas eran de hierro y esta bestia tenía dientes grandes de hierro, quiere decir que esta bestia está simbolizando ni más ni menos al imperio romano. Roma pagana. Esta bestia estaba simbolizando ni más ni menos al imperio de Roma en los tiempos de los paganos. Ahora, menciona también que esta bestia tiene cuernos. Al final del versículo dice que tiene, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Estos cuernos están representando a las divisiones, a las 10 líneas en las cuales se dividió el imperio romano una vez que fueron atacados por los bávaros, que fueron atacados y no pudieron resistir ya al imperio romano todos los embates de esas tribus. Y entonces de la misma bestia surgieron, dice, en la parte superior de la bestia surgieron 10 cuernos. Hubo una división de este poder. Ahora, veamos algo bien interesante que Daniel está observando en esta última bestia espantosa y terrible. Veamos lo que dice el versículo 8. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Daniel. Dice Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, o sea, lo que está diciendo Daniel es que mientras él estaba observando y contemplando los 10 cuernos en los cuales fue dividido el imperio romano, dice que otro cuerno pequeño salía entre ellos. En medio de los 10 cuernos salía un cuerno pequeño. Y delante de él fueron arrancados, ¿cuántos cuernos? 3
cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, mientras yo contemplaba esos 10 cuernos, dice Daniel, esos 10 cuernos de esa bestia espantosa y terrible, fue erigido otro cuerno pequeño. O sea, se levantó otro reino que es aparte de los 10, pero que obviamente al nacer de la misma bestia y entre medio de los 10 cuernos, estaba relacionado con los mismos. Salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es importante ver ya la parte aquí del cuerno pequeño, porque dice que este cuerno pequeño salía entre ellos, o sea, estaba vinculado estrechamente en cuanto a costumbres, en cuanto a hábitos, en cuanto a doctrinas, en cuanto a cultura, con el cuerno pequeño, con los 10 cuernos que simbolizaban esta bestia al Imperio Romano, según lo que vimos, comparando con los dientes de hierro que menciona el versículo 7, con la visión de Daniel 2. Recordemos que mencioné al principio que estas dos profecías en realidad son lo mismo, solo que esta visión que se le dio a Daniel en el capítulo 7 es una ampliación. O sea, da más detalles. El profeta aquí da más detalles él está dando más detalles de esa visión que Dios le reveló. Porque en el capítulo 2 se limita un poco. Faltaban más detalles y aquí son ampliados en este capítulo 7. Recordemos que este capítulo de Daniel no fue escrito de una forma correlativa. No. Hay que tener cuidado al estudiarlo en ese sentido. Porque si nosotros analizamos algo bien sencillo, que en el capítulo 6 está describiendo a Daniel en el foso de los leones. Y el que está de gobernador o de emperador en ese tiempo en toda la tierra era Darío, rey de los medos y los persas. Luego el capítulo 7 regresa Daniel a Babilonia, como diciendo, miren, a mí se me escaparon algunos detalles que necesito decírselos. Porque Dios me lo ha revelado así. Y regresa en el capítulo 7 a Babilonia, cuando dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Eso es lo que describe ahí, y eso es lo que nosotros tenemos que ver acá en este relato de los 10 cuernos, en lo que dice el versículo 8, que mientras él contemplaba, dice Daniel, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿No será que más bien esto está hablando de una persona que se dedica a hablar blasfemias, a hablar grandes cosas en contra del Hijo de Dios? ¿Será que eso es lo que está escribiendo aquí el profeta Daniel? ¿Qué cosas son abominaciones? ¿Qué es abominación? Abominación es la maldad extrema que Dios no tolera, que rebalsan el nivel de consentimiento que él pueda tener, que son pecados al ser de abominación que Jehová más rechaza y condena. Y no tenemos tiempo de ver citas bíblicas, pero vamos a citar algunos pecados. Es
el consultar a los muertos, consultar a los pitonizos, a los adivinos, a los brujos, a santeros, todos esos. Dios dice, yo no quiero que ustedes consulten con muertos ni con nada de eso, ni con los encantadores, no. Lo otro que la Biblia estipula como abominación, que un hombre se acueste con otro hombre o mujer con mujer. Dice que también para Jehová eso es abominación. Y luego describe otra abominación la Biblia. Vamos a ver así rapidito. Ezequiel capítulo 8. Versículos 16 y 17. Solo vamos a leer los dos versículos. Dice, y me llevó al atrio. Recuerden que aquí el contexto del capítulo 8 de Ezequiel dice visión de las abominaciones. De eso es lo que está hablando, de las abominaciones en Jerusalén. Luego comienza Dios a darle visiones a Ezequiel y le está mostrando una maldad, un pecado, otro pecado. Señor, qué terrible eso que estoy viendo. Sí, le dice, pero aún hay cosas mayores. Y luego lo ve, ay Señor, qué tremendo, cómo se ha pecado. Y Jehová le dice, mira, Ezequiel, esto que has visto acá, esto no es nada. Avanza, te voy a mostrar cosas aún peores. ¿Cómo, Señor? Peores, sí, peores. Y luego lo pasa al siguiente sitio. Y dice, ay, Señor, qué terrible esto, pero ¿será que? No, le dice que esto está totalmente contaminado. Y luego dice versículos 16 y 17. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, ¿como cuántos? Como 25 varones. Sus espaldas estaban vueltas ¿a dónde? Al templo de Jehová. Y sus rostros hacia el oriente. O sea, sus rostros estaban hacia el lugar donde sale el sol. Versículo 17. No, versículo. Sigue diciendo el versículo. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos 25 varones? Con sus espaldas al templo de Jehová. Le estaban dando la espalda a Jehová y sus rostros estaban postrados hacia el oriente. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Y adoraban al sol. Eso es lo que estaban haciendo. Postrándose hacia el oriente. Ahora dice el versículo 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer ¿las qué? Las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. O sea, han subido ustedes cosas que son de mal gusto para que llegue a mis narices ese olor, porque eso ya no es olor, es una pudredumbre. Aquí le llama al Señor abominaciones. ¿A qué? ¿A qué cosa le llama el Señor abominaciones? Al hecho de adorar al sol. Eso es lo que llama el Señor abominación, adorar al sol. Qué terrible lo que se describe acá en esta bestia. Tenemos que nosotros estar estudiando estas cosas para tener mucha cautela, tener sabiduría y discernir e identificar
lo que dice la Biblia en cuanto a estos poderes. Vamos a cerrar con una ofrenda musical, un himno que nos ayude a elevar nuestro pensamiento al Dios del cielo. Más cerca, oh Dios, de ti. En presencia estar de Cristo, cara a cara esperamos verle. Estamos a poco tiempo de estar más cerca de Dios, cara a cara. Hermoso será ese día cuando nos encontremos personalmente con Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Continuaremos en otro próximo programa con la continuación de este estudio del capítulo 7 del libro de Daniel. Que el Señor les bendiga.